vamos a hablar sobre el fin del mundo. Y ustedes podrán decir, oye, qué novedoso el tema. Digo novedoso porque está de moda. Últimamente entre el tema de COVID y el tema de todo el tema de la guerra actualmente en la franja de Gaza está nuevamente teniendo cierta fuerza nuevamente. Entonces los comentarios de fin de mundo empiezan a tomar mayor fuerza, ¿no? Con respecto a otros momentos. Eso, y ante tantas preguntas que me han hecho al privado, me llevaron a la conclusión de que era un buen momento también para hablar de este tema. Entonces vamos a hablar un poco de este tema. Aclaro, no quiero profundizar en temas teológicos, porque los temas teológicos hieren muchas susceptibilidades y no es tampoco la finalidad de lo que vamos hoy a hablar, a pesar de que tenemos obligatoriamente que citar a las religiones, que son una de las claves en este tema del fin del mundo, ¿no? Y en este caso nos vamos a orientar mucho a todo lo que es el cristianismo con todas sus diversas divisiones, porque estamos en Occidente. Entonces no nos vamos a colocar a hablar un poco de temas que no aplican tanto a la cotidianidad de las personas, pero si alguien tiene preguntas las puede hacer, que con mucho gusto podemos hablar del tema. Entonces vamos a conversar un poco hoy sobre el fin del mundo. Vamos a comenzar hablando sobre algo interesante. ¿Sabía que existen más de 57 predicciones serias de fin del mundo que estremecieron al mundo entre el año 741 a.C. y el 1875? 57 predicciones serias de la época existieron en ese periodo de tiempo. Eso es una cantidad importantísima, considerando que el tiempo antes era un poco más lento en cuanto al tema de que no existían medios de comunicaciones ni existían grupos masivos como hoy en día pueden existir, ¿no? 57 fin de mundo en un periodo de tiempo interesante. Yo seleccioné algunas de esas predicciones, las más así que me llamaron la atención y que tienen una razón por la cual las voy a presentar, que les iré explicando, ¿no? Porque obviamente ponerme a presentar todas, tendríamos que dedicar una semana a hacer un simposio posiblemente, y no terminamos, y al final el objetivo es el mismo, que lo vamos a poder cubrir en este tiempo. Así que bueno, vamos a mirar el primer caso del año 70. Importante, yo no estoy hablando de 1970, estoy hablando del año 70 después de Cristo. Esa es una de las primeras que quise mencionar. Hay muchas antes de Cristo, también lo aclaro, pero no las incluí en el análisis. Simón Bar Giora fue un comandante edomita de los ejércitos durante la primera guerra judeo-cristiana. Él tuvo un papel clave en las luchas internas entre los judíos durante el asedio de Jerusalén en el año 70. Él manifestó, y fue una creencia general, que ya esa guerra marcaría el fin del mundo en el año 70. Eso es bien interesante porque en todos esos años se habló mucho de fin del mundo, se habló mucho de fin del mundo sobre Nerón también, cuando Nerón quemó Roma. Se habló de muchos temas, pero esta fue muy clave en esa época en el mundo occidental, donde Simón Bar Giora él aseguró el fin del mundo. Y lo interesante era porque era una lucha entre el llamado pueblo santo y los romanos. Entonces siempre que hay algo donde están involucrados los judíos, se siente como que mira, es el fin del mundo, ¿no? Y la realidad es que, bueno, así siempre ha sido, y durante los últimos 2000 años, cada vez que los judíos han tenido conflictos armados, entonces es fin del mundo. Lo más interesante es que eso lo pensamos nosotros, no los judíos. Y lo otro interesante es que todavía ahora, medio hay una guerra que no ha terminado, esa guerra tiene siglos, en la franja de Gaza, y ahora todo el mundo está hablando otra vez del fin del mundo. Desde Simón de Bar Giora hasta hoy, todavía seguimos hablando del fin del mundo por la misma causa de guerra.
Eso es algo que es importante que lo tengan presente. Y los alegatos siguen siendo los mismos que de aquella época, ¿no? Si avanzamos un poquito más, 400 años, San Martín de Tours, un santo católico, él decía en el año 375 que no hay duda de que el anticristo ya ha nacido. Aunque ya está firmemente establecido sus primeros años, después de llegar a la madurez, alcanzará el poder supremo, dijo Martín de Tours en uno de sus escritos en el año 375. Él consideraba que el anticristo llegaría más tarde en el año 400 de la era cristiana. Bueno, señores, en el año 400 no ha llegado y ya pasaron más de 1600 años. Curioso. Vamos a mirar otro ejemplo de los que hemos elegido. Inocencio III. Inocencio III, por cierto, el mismo papa que tuvo el sueño de Francisco de Asís. El Islam y el 666, él anunció para el año 1216 el fin del mundo. Predijo que el mundo llegaría a su fin 666 años a partir de que se funda la religión islámica, que fue en junio de 1622, aunque Inocencio se equivocó por 4 años, ya que el calculó erróneamente la fecha de la égira islámica que había sucedido en el 618, ¿no? Lo interesante es que esos 666 años debían cumplirse en el 1216. Supongamos que hubiese sido en el 1220, ¿no? El error de 4 años podría ser perdonable. Lo curioso es que, bueno, imagínense, eso fue en el 1216. Hasta ahora han pasado 800 años más y no ha pasado nada, ¿no? Una cosa bien interesante resaltar. Y fue el Papa. Imagínense que el Papa de ahora saliese hablando de una fecha, lo que eso produciría. Si continuamos adelante, vemos que en el año 1346 y 1351, entre esos años, se anunció un fin de mundo popular entre sobre todo el mundo cristiano, porque la peste negra se extendió por Europa y para muchos fue una señal del fin de los tiempos en el 1346 al 1351, ¿no? Es bueno tenerlo presente, que con ya esa peste se iba a acabar el mundo. Lo que pasa es que cuando lo pensaron, posiblemente estaban pensando en el COVID. Luego tenemos otros anuncios cristianos para el año 1666. El año, fíjense el número del año, 6666 y un 1. La paranoia de este número con el número de la bestia y adicionalmente el incendio que hubo en Londres en esa misma fecha. En la lámina pueden ver las pinturas de la época. Muchos anunciaron el fin del mundo porque era el año 666. Entonces le puede parecer conocido a otras fechas relacionadas al 666 y a otras cosas así. Entonces en ese año se anunció fin de mundo, en el 1666. Como ven, los números implican mucho, por eso hablaron 2012, 2000 y así. Cada vez que hay una fecha involucrada 666 se hacen alguna serie de especulaciones sobre el tema. Entonces, bueno, yo ahora les muestro toda la cantidad de predicciones que hubo resumidamente, porque no tenemos tiempo para hacerlo. Y yo he pensado en escribir un libro sobre el tema. Pero en el 1900 marcó un récord con más de 37 predicciones. Y señores, cuando digo 37 predicciones es resumiendo, es decir, predicciones parecidas, las agrupé y las dejé juntas. Pues si las separo pasan los ciento y tantas predicciones de fin del mundo solo en el siglo 1900. Vamos a ver algunos ejemplos del 1900. Vamos a empezar con unos muy icónicos que han pasado toda la vida hablando de fin del mundo. Estamos hablando de Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Él dijo, o esperaron la llegada del Cristo y el fin de los tiempos de los gentiles. Y luego que eso no pasó, ellos dijeron que bueno, que la venida de Cristo fue la presencia visible de Cristo. O sea, pasó la fecha del año 1914, nadie se murió. Entonces, luego justificaron la fecha, no pasó tampoco, 1914. Pero se esperó un fin del mundo en 1914. Luego, curiosamente, cuando este señor se muere de la misma religión, un hombre, este señor conocido como el juez Rutherford,
él dijo que vendría la venida de los profetas del pasado, tales como Abraham, Isaac y Jacob. Esto es bien curioso porque incluso en internet este señor le compró una casa para donde iban a vivir los profetas cuando viniesen. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la venida de los profetas con el fin del mundo? Bueno, por muchos motivos que no vamos a profundizar en esta charla, porque son motivos más de la historia de ellos como organización. La organización Watchtower anuncia esto porque este señor hizo una modificación luego que el fundador se muere. Él dice que serán 144,000 miembros de la organización a la cual él dirige al cielo, pero que el resto quedaran en la tierra, en una tierra donde solamente van a quedar las personas de su religión, que es una tierra como paradisiaca con estos profetas que iban a venir, ¿no? Es entonces el fin del mundo para los que no pertenecen a esa religión. La realidad es que no pasó en el 1925 y yo manejo muchas fechas de fin del mundo de esta religión que han ido organizando muy bien con citas bíblicas el por qué no se cumple, como lo hacen todas, claro. Entonces, en 1925 obviamente no se acabó el mundo. Luego tenemos a Jacob Ackerman. Él anunció fin del mundo para el 16 de enero de 1933. Luego lo anunció para el 34 y luego para el 35. Siempre en un 16 de julio. Primero en un 16 de enero. Y luego le dio largo hasta el 2009 al 16 de julio. La realidad es que no se cumplió ninguna. A mí alguien me estaba comentando precisamente que se acordaba cuando algunas personas esperaron el fin del mundo en esa fecha. Yo particularmente no la recordaba mucho en esa fecha, pero sí se anunció y muchas personas creyeron en ese posible fin del mundo. Importante que estoy comentando algunas, señores. O sea, repito que podemos pasar días hablando de los casos y no he colocado los casos ni los más famosos ni los menos importantes. Hay miles de casos. Hay un caso de una gente que se fue a esperar un platillo volador que... no, mentira. Cuando el cometa Halley estaba pasando, hubo una religión que dijo que tenían que irse a una selva a esperarlo y que ellos tenían que montarse en un platillo volador y que para poder montarse ellos tenían que suicidarse, y hubo un suicidio en masa de esa secta. Pero son cosas muy particulares, sectarias. Estamos tratando de citar las que son o de religiones grandes o que tuvieron un impacto importante, sin hablar de las más famosas que todos ustedes conocen, como la del 2012, la del 2000, etcétera, que son muy conocidas. Fíjense que está luego Harold Camping. Él predijo varias cosas. Él habló del 21 de mayo de 1988, luego habló del 7 de septiembre de 1994 y luego habló del 21 de mayo del 2011. Hay una cosa bien interesante. Él y varios de la lista fueron galardonados como el Premio Nobel de Matemática del 2000, Premio Nobel el IG de Matemática del 2011, que es un premio Nobel que es de burla. O sea, porque sacaban unas cuentas bien particulares y anunciaban fines del mundo. Yo no me burlaría de ellos, yo les respeto su ideología a cada quien. Lo que no está bien es anunciar un fin del mundo, que no nos consta. Entonces este señor lo anunció varias veces y bueno, se murió él, pero el fin del mundo solo llegó para él hasta ese momento. Es importante tenerlo presente, ¿no? Él era de una de las divisiones de la iglesia evangélica. Entonces imagínense ustedes, vamos a mirar por encima algunas fechas más, sin detallar las quienes lo hicieron ni nada. Solo quiero que tengan una visión amplia del tema. Vamos a ver la próxima lámina, que es la primera que vamos a ver. Antes del 1900, miren esa belleza de predicciones. Hay una por una, ¿no? Y más o menos la fuente y los años. Todas esas, señores, fueron predicciones. Todas. Los cambiamos de color solo para efecto visual, para que no se vuelva una locura verlo, ¿no? Si miramos otra lámina, siguen siendo otras, todavía entre el 1900 y el 2020. Y si miramos otra, les recuerdo lo que ya les dije, esto es resumiéndolas. Es decir, si uno lo dijo y después como 20 más lo dijeron o cambiaron pequeñas fechas.
Y lo más interesante es las que vienen. O sea, todavía tenemos fin de mundo a finales de 2021. Tenemos un fin de mundo. Tenemos otro el 21 de diciembre de este año. Tenemos otro para el 15 de octubre del 2022. Tenemos otro para el 19 de enero del 2038. Tenemos otro que se lo adjudican a Isaac Newton para el 2060. Tenemos otro para el 16 de marzo de 2968 por varios autores. Estudiosos matemáticos ganarán su premio Nobel de la burla en su tiempo. Tenemos una interpretación de Michel de Notre Dame para el 3797. Tenemos una fecha del 21 de marzo del 4600, supuestamente por Leonardo da Vinci. Esos son análisis que han hecho. Y tenemos otro para el 5078. Eso ya no lo sabremos si Baba Vanga tiene razón o no. Entonces, señores, esas son nada más y nada menos algunas de las maravillosas fechas del fin de mundo. Bien, ahora vamos a hablar un poco en general. La cultura del miedo. ¿Quiénes hablan de fin de mundo? El clero en sus diversas tendencias. Señores, lo mejor que hay para que la gente pague diezmo, me tenga miedo y me haga caso, es el miedo, ganar adherentes. Importante, que no estoy hablando que el fin de mundo sea cierto o falso o no. Estoy diciendo porque hay tanta publicidad. Sí, voy a hacer una única cita bíblica en esta charla que va a estar en las próximas láminas. Pero la razón por la que se anuncia tanto desde hace tanto tiempo es porque quiere adherentes o controlar. Punto. Los gobiernos distraen la atención de las masas. Yo recuerdo que en Venezuela, en los años 80, yo era un niño pequeño y cada vez que había un problema político salía un programa de televisión sobre las sectas satánicas. La idea era distraer a la gente con las sectas satánicas en los días que los políticos tenían problemas. Entonces, cuando los gobiernos necesitan tomar decisiones duras, difíciles, por cierto, como muchas que se están tomando en estos tiempos en el mundo, se necesita llamar la cultura del miedo para que la gente se asuste. Estos gobiernos también patrocinan y financian actividades de cine y televisión y todo lo demás, que además en la industria del cine esto trae audiencia. Es muy bueno, son películas que mucha gente va a ver. Sobre el tema del comercio también, porque se empiezan a vender mil y una cosas, desde velitas hasta comida para casos de emergencia, contingencia y etcétera. Y bueno, otros que se valen de esto son los famosos estafadores, esos señores que se visten de bata, te hacen vender todo, te hacen a veces hasta suicidarte para quedarse con tu dinero. Señores, detrás del anuncio de un fin de mundo, lo normal es que hay estas cosas o algunas otras. Normalmente no hay nada positivo en anunciar un fin de mundo. Hablemos un poquito de las pandemias. ¿Por qué quiero hablar de las pandemias? Porque entonces ahora esto es fin de mundo por el COVID. Yo no sé si será fin de mundo o no por el COVID. Pero fíjense cómo ya tuvimos... Voy a mencionar solo las más importantes. Busquen en internet y se asombran. La peste negra o peste bubónica. La peste negra, que es la nueva peste negra. Fíjense las fechas, 1300, la otra en 1800, tuvimos la española en 1900, la asiática en 1957, el VIH en los 70, que aunque no fue una peste es un virus y de eso se habló fuerte en sus tiempos, sobre todo en los 80, el ébola que desde 1976 existe y es un tema que el ébola es terrible, el ébola te mata en minutos, el ébola sí tiene la capacidad de acabar con el planeta en un momento. El COVID-19 hoy, ¿qué sales del SARS? Y el SARS es viejo, el SARS tiene tiempo. Y eso me eliminé las H1N1 y una cantidad de que fueron también endemia. Endemia no, fueron casi pandemia en muchas partes. Entonces, señores, esto es viejo. Una pandemia no significa fin de mundo. Ya esto ha pasado. Y lo más interesante, dejé por fuera las de cólera, porque las voy a presentar solas. Pandemias de cólera hemos tenido en el 1816 al 26, 10 años de pandemia. Un segundo brote de 1829 al 51, eso duró muchísimo y pegadísimas. Entonces sí se descansaron 3 años. Un tercer brote del 1852 al 1860, y digo porque son diferentes cepas.
Cuarto brote del 1863 al 75. Otro brote de 1899 al 1923. Fíjense que en esa época que no había medicamentos ni avances científicos, la humanidad aguantó casi 100 años de pandemia. Y la aguantó. Después tuvimos la sexta, la llamada TOR, que fue reciente. Y la de América Latina, que fue en 1991 al 93, que, ojo, tuvo 800.000 afectados y alrededor de 7.500 muertos en América Latina. Esto existe. Esto existe. Y yo no les digo que no se cuiden, no nos cuidemos, si vamos a cuidarnos, vamos a tomar medidas, pues si te puedes morir en una pandemia. Pero no es el fin del mundo. Y eso es lo que quiero que quede claro. No es el fin del mundo. El COVID no va a acabar con el mundo. Viene el otro medio, desastres naturales. Que si el cometa va a chocar, que si el terremoto viene, que si el tsunami. Y entonces hay gente que vive atemorizada por eso, sin entender que terremoto hay todos los días, de baja magnitud. Y es normal a lo largo de la historia que hay terremotos y tsunamis. No de ahora, de este año, sino de todos los siglos. No es nuevo. Investiguen esas estadísticas. El cometa sería bien delicado que aparezca uno, pero tampoco sabemos cuándo va a aparecer un cometa. Entonces no deberíamos estar pensando en el cometa. En caso tal, si usted tiene fe, órele a Dios para que no pase nada. Las benditas guerras. Yo desde niño crecí con la famosa guerra de Estados Unidos y Rusia, de que nos van a acabar porque una guerra entre ellos y las bombas atómicas. Yo tuve miedo de niño a eso, y me hicieron tenerle miedo a esos pequeños. Esa la quieren resucitar ahora. Antes eran obviamente Estados Unidos y Unión Soviética, ahora Estados Unidos y Rusia. Igualmente con la franja de Gaza. Señores, en Gaza y en Jerusalén hay guerra desde siempre. Hay guerra desde siempre. Miren, bíblicamente, desde el momento que los israelíes se sintieron que esa era su tierra prometida, la empezaron a conquistar. Desde la época en que degollaban a los filisteos, los judíos, en las conquistas del rey David, ya ahí había guerra, y antes de eso también la había. Y hubo tantas guerras que ellos perdieron esas tierras. Durante el tiempo de Jesucristo hubo revoluciones, guerras, la muy famosa revolución de los macabeos. Después hubo la guerra del 70 que les cité, donde se habló del fin del mundo ya por uno de los generales. Total que esa zona siempre ha sido de guerra. Ahorita estamos en un problema porque luego de la Segunda Guerra Mundial se le entrega a los israelíes esa tierra que era Palestina, ¿no? Y los palestinos se empezaron a quejar por eso, y desde ese momento empieza la pelea, ¿no? Y genera una cantidad de condiciones delicadísimas, porque cada uno dice que espiritualmente corresponde a ellos, porque solamente en Jerusalén queda está el muro de los lamentos, que es lo que queda del templo de Salomón, el lugar más sagrado para los judíos. Pero dentro de lo que fue el templo de Salomón, dentro de lo que era el piso del templo, se construye una mezquita, que es una de las más sagradas también, porque el profeta Mohammed escribió que él ascendió al cielo en el burro Barak allí, y subió al cielo y volvió, y es una de las fechas más sagradas del Islam. Y allí mismo murió y fue la pasión de Cristo. Entonces, al pasar, ahí tienes el Santo Sepulcro, tienes el sitio de ascensión de Mohammed, tienes el templo de Salomón. Entonces, es complejísima la situación de ese lugar. Y siempre ha habido guerra, y parece que la va a haber mientras nosotros vivamos. De todas maneras, otro día, si ustedes quieren hablar conmigo del tema de la guerra y de la franja de Gaza, lo hacemos. Pero ese no es el tema principal, sino que, por Dios, que otra vez haya una guerra ya no significa que va a haber fin del mundo en este momento. Y menos en este momento en particular, donde las fuerzas mundiales políticas están en otra cosa. Entonces, señores, no debemos estar comiendo cuentos de guerra. Lo otro que muchos esperan es la invasión extraterrestre. No sé si ustedes el año pasado recuerdan que se empezó a hablar de que se avistaron unos platillos y unas cosas el año pasado, porque la idea es asustarte. Vienen los extraterrestres y quizás tienen forma de alienígena. Me encantó la serie que pasaron hace muchos años de invasión extraterrestre. Solo eso, solo me encantó la serie.
Luego viene el Apocalipsis. Ese Apocalipsis es bien interesante, porque como la foto que colocamos es un Apocalipsis tipo de Walking Dead. Se está anunciando también dentro de lo que llama Apocalipsis de Walking Dead. Otro es el Apocalipsis de que Dios nos va a castigar, etcétera, etcétera. Cuando para empezar la palabra Apocalipsis fue muy mal interpretada. Apocalipsis significa enseñanza para los fin de una era. Así como existe la Anacalipsis, que es la enseñanza para el inicio de una era. Cuando se habla de Apocalipsis, entre otras cosas se está hablando del fin de un tiempo, que pudo ser muchas cosas, y no estamos hablando de un fin de mundo. De hecho, las enseñanzas de Apocalipsis también hablan de el fin de la vida mundana para iniciar la vida espiritual. La aplicación de Apocalipsis es todo lo que sucede en el ser humano para que él pase de un hombre normal a un hombre espiritual. No pretendo profundizar mucho ese tema, pero incluso dentro de los acertijos incluidos dentro del Apocalipsis hay temas como, por ejemplo, cuando se habla de las iglesias, y la palabra iglesia lo que significa es eclesia, y eclesia lo que significa es conglomerado de algo. Por eso a los sitios de oración les llaman iglesia, porque es un conglomerado de gente. Pero también es un conglomerado de cualquier cosa. Puede ser un conglomerado de energía, puede ser un conglomerado de sangre, puede ser un conglomerado de lo que sea. El apóstol, cuando escribe o redacta el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es previo al apóstol realmente, existen versiones anteriores al cristianismo de este libro, él utiliza símbolos para dar una enseñanza. Por darles un ejemplo, él habla de la eclesia de Tiatira. La eclesia de Tiatira o iglesia de Tiatira. Tiatira era una isla en la época del apóstol, donde llegaban las telas descoloradas y salían de color escarlata. Y él lo utilizó como un símbolo para hablar del corazón humano, donde llega la sangre de ese mismo color y sale escarlata. Ese es Tiatira, un centro importante de energía en el hombre. Así como Sardis o Sardión, la sardina, lo que significa es lo que hoy en día llamamos la manzanita de Adán, por dar un ejemplo. Y el mensaje de la iglesia significa es que en el hombre existen esas energías que están selladas y ellas deben ser deselladas. Y cuando se desellan se rompe el sello. Entonces hay una serie de cosas, tendríamos que dictar un taller del simbolismo del Apocalipsis y entender que son las enseñanzas para el fin de una era o para el fin de algo en nosotros. En este caso es el fin de tu tiempo como un ser humano mundano para pasar a ser un ser humano espiritual o al servicio del alma. Es otro tema. Entonces ahora se toma como fin de mundo. Tiene unas justificaciones teológicas para también tomarlo como fin de mundo, no lo puedo negar, pero señores, son símbolos. Quien no entienda los símbolos ni le preste atención a ellos. De la Biblia yo les quiero hacer una cita que métansela en la cabeza y díganselo a todos los pastores que les vengan a hablar del fin del mundo. Mateo 24:36. Ahí no está la cita hecha, está un comentario de la cita, pero busquen Mateo 24:36, donde dice que solamente los ángeles y Dios sabe la hora y el día en que va a llegar. Todo lo demás son invenciones humanas. Se lo digo porque sí que aquí hay gente de fe y bienvenido. O sea, es bueno tener fe, pero fe en Dios. Y hasta entender que todo lo demás son especulaciones de miedo en las cuales les suplico no sigan participando ni permitan que les amargue la vida. Por eso es que les estoy hablando de esto. Si existe un fin de mundo o no existe un fin de mundo, yo no se los voy a discutir en este momento. Obviamente todo lo que nace muere. La Tierra es un organismo que como nació algún día deberá morir, pero no está ahorita dado así. Yo prefiero guiarme por los estudios científicos en ese sentido. Señores, no dejen ser parte de la manipulación de nadie, ni del pastor de su casa, de la esquina de su iglesia, ni por el superlíder espiritual. Nadie sabe esas fechas. Y lo mismo aplica a absolutamente todas las demás religiones que hemos estudiado.
Entonces les pido y les suplico que no participen de esos temores de fin de mundo. Ustedes me preguntarán, ¿y qué debo hacer sobre el tema? Señores, miren, si hay un fin de mundo mañana y yo lo sé hoy, ¿de qué sirve? De nada. La realidad es que el fin del mundo, si existe o no existe, a mí no me va a servir de nada. Me va a servir es saber algo. Si yo creo en el fin del mundo, primero no sabemos cuándo viene. Y si creo en el juicio, del que tanto se habla en el cristianismo, ¿qué van a revisarme? Señores, ¿qué sentí? ¿Por qué no cultivas la misericordia? ¿Por qué no cultivas el servicio? ¿Por qué no cultivas el ayudar a los demás? ¿Por qué no cultivas el dejar de criticar? ¿Por qué no cultivas el dar? ¿Por qué no cultivas el ser cada día mejor ser humano y mejor persona? Cuando las personas se preparan para esto, si me atreviese a hacer una cita bíblica, esas acciones y esos sentimientos constructivos y positivos son los que hacen que seamos como las novias que tienen el aceite. El aceite de las novias que eran descuidadas y se les olvida y van a buscarlo y cuando vuelven no consiguen al esposo. Porque Él cierra la puerta a las bodas. La boda, eso simboliza la unión con Dios. Ese aceite es lo que siento en mi corazón y en mi alma. Es las obras que hago porque salen de mi corazón. Es que sentí paz. Es que sentí amor. Es que sentí opulencia. Es que apliqué la voluntad de Dios en mi vida. Es que hice obras. Por eso decía Teresa de Jesús, obras quiere el Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? Cultivarme para cada día ser un ser humano mejor. Y no me importa cuándo va a haber un fin de mundo, o si lo va a haber, o si no lo va a haber. Para mí va a ser igual. Porque si existiera una condenación, como por allí dicen muchos, si no cambio, estoy condenado. Jamás pertenecer a ningún grupo o sociedad me va a entregar una salvación. De existir una salvación es en la medida que hago obras por el bien de todos, en la medida que siento amor, en la medida que siento compasión y en la medida que siento misericordia. Así que les pido, por favor, no sigan escuchando cosas que no tienen sentido. Pertenecer a algo no los va a salvar de nada. Sentir amor en sus corazones, sí. Sentir amor en sus corazones, ayudar al prójimo, ayudar a sus familiares, ayudar a sus amigos, regalarle una sonrisa al que esté triste, enseñar al que no sabe. Eso sí tiene valor, eso sí ayuda, eso sí suma. Lo demás resta. Sembrar miedo, obligarte a hacer cosas que ni entiendes por qué las tienes que hacer solo porque otro las dice, sentirte mejor que los demás solo por pertenecer a una organización sin haber cambiado ni siquiera un ápice. Esas cosas no sirven para nada. Y no importa cuánto hablen de fin de mundo, eso solo les va a traer tristeza, miedo y cosas así. Ese es el mensaje que les quería dar el día de hoy. Tenemos que continuar, aprender a escuchar, a ayudar y a seguir adelante como siempre. Y ayudar siempre a los demás, amigos como no amigos. Hasta acá el contenido del día de hoy. Si tienen preguntas, por favor pueden hacerlas en este mismo momento. Estoy atento a sus preguntas. Bien, si no hay preguntas, cerramos la sesión. ¿O tienen alguna pregunta? Bien. Ramiro, sí. Tú sabes que estaba... no pude activar el micrófono. Ramiro, yo en un momento escuché
que el fin del mundo se refería como al fin del mundo, el mundo como el mundano de la persona y la apertura a un mundo espiritual o algo así. De verdad que yo escuché eso en un momento, que no era el fin del mundo literal de que se iba a acabar todo el mundo, sino que había un fin del mundo como de la persona, la personalidad, algo así. La verdad que no te sé explicar bien, no sé si me capta la idea. Mira, eso depende de la filosofía que hayas escuchado y quién lo haya dicho. Obviamente entre algunas que comenté la de Rutherford, que él dice que solamente van a quedar en la tierra la gente que pertenece a su organización religiosa, y otros 144.000 van al cielo. Así muchas ideologías parecidas, donde dicen que entonces la tierra va a permanecer y todo eso. De todas maneras hay temas bien curiosos, porque la tierra es un sitio tan hermoso, tan bello. Eso se ve en un atardecer, en un amanecer, en una playa, en tantas cosas se ve, ¿no? Y lo que la hace fea son las acciones humanas. Entonces, si tú te llevas una persona que no ha aprendido a embellecerse a un cielo, lo vuelves feo también. Realmente, de existir un sitio mejor que la tierra, tiene que ser de personas que hayan aprendido a expresar lo lindo, lo bello y lo hermoso. Y ese sitio puede ser aquí mismo, con todo lo que aprendamos a expresarlo, por decírtelo de una manera. Lo demás son ideologías de ideología y demás ideologías, y algunas bien absurdas. Pues a veces parecieran partidos políticos que por pertenecer allí estoy salvo, y eso es algo absurdo. No sé si respondo tu pregunta con eso. Yo creo que sí. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, ¿cómo estás, Nereida? Buenas noches a la audiencia también. Buenas noches, Nereida. Fíjate que me gustó el enfoque que le diste con respecto al fin del mundo, ¿no? Las predicciones. Pero no sé si has investigado algo sobre el fin del mundo. Bueno, si hiciste una referencia sobre acontecimientos naturales, ¿no? No sé si cómo lo enfocarías, ¿no? Porque hablaste del cometa Halley, pero no sé si tienes otra información que permita ver dos situaciones, pues, lo que es el fin del mundo para el ser humano por cumplir su misión en la Tierra, y la destrucción o el fin del mundo de los procesos naturales o de los países. No sé si me captas la idea, como dice la compañera que participó ahorita. Bueno, mira, Nereida, lo que pasa es que obviamente dice la ciencia que la Tierra, el Sol en su momento perderá su brillo, se convertirá en un agujero negro y se va a absorber todos los planetas. Ese sería el fin del planeta Tierra desde su aspecto físico. Ya cualquier cosa, cada quien lo interpreta de acuerdo a su ideología o creencia religiosa en particular, pero científicamente hay esa respuesta. Que el hombre podría en algún momento desarrollar una tecnología y terminar de acabar con la vida del hombre en la Tierra. Mira, podría ser. ¿Cómo podría no ser? O sea, no es un tema que se pueda predecir. Dios quiera que no, pues, y podamos estar el mayor tiempo posible en nuestro mundo, en nuestro planeta, como tal, ¿no? Pero no es cercana. Todavía no hay una tecnología para destruir todo el planeta que se sepa, y todavía tampoco hay una fecha cercana para que el Sol pierda su brillo y nos absorba todo. O sea, si es que eso es lo que va a pasar, eso es lo que la ciencia actual especula, pero tampoco tiene el conocimiento claro para saber que eso es lo que va a pasar. Si queremos especular sobre las posibilidades de lo que puede pasar en el universo, imagínate, podemos especular de todo, porque el hombre
Nosotros el planeta Tierra, ni siquiera el planeta Tierra, el sistema solar, en todo lo que es nuestro universo, no corresponde ni a un grano de arena dentro del mar. Entonces, saber qué pasa en esa totalidad vasta de nuestro sistema de galaxias es especular. Y cualquier cosa puede suceder, como puede no suceder nada, sobre todo los que somos creacionistas, es decir, los que creemos que hay un arquitecto detrás de todo esto que es a quien denominamos Dios. Y aclaro, no soy masón porque utilicé la palabra arquitecto. Dice por aquí. Bueno. Dime. Ajá. Dime. Ok. A nivel cronológico, ¿no? Nos enseñaste 100 años, ¿no? Cada 100 años. Creo que lo colocaste allí. No recuerdo muy bien, porque estoy en el teléfono y no veo los lentes ya. No veo muy bien. Entonces, me recuerda mucho a esta evolución, ¿no? o teoría que habla de que cada 40 años se van presentando fenómenos naturales, ¿verdad? Que van de una u otra forma a establecer su ritmo natural, ¿no? O originario, vamos a decirlo así. Claro. Esas predicciones que nos planteaste allí, ¿tienen algo que ver con eso? No. O sea, si viste, son predicciones humanas, el hombre inventando. Todas las que presenté es el hombre inventando. Mira, ni los expertos en terremotos, pueden decirte cuándo va a ocurrir un terremoto. Y lo más interesante, un terremoto, un tsunami, todo ese tipo de cosas son acciones relativamente naturales del planeta Tierra. Entonces, no podemos hablar de eso. O sea, la Tierra va a seguir teniendo temblores, la Tierra va a seguir teniendo maremotos, va a seguir sucediendo. Y obviamente habrá quien esté en esa zona y se van a morir. Es natural que suceda. Importante, en ningún momento yo estoy negando la probabilidad de que algo suceda. Lo que estoy es tratando de que entendamos de que si de verdad nos queremos cuidar, lo que tenemos que aprender la virtud práctica, no teórica, práctica. Y eso es clave. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que tener el cuidado suficiente. Y si nos podemos pensar todo lo que podría pasar en el mundo probabilístico, nos podemos volver locos. Entonces, lo más importante es eso. O sea, por otro lado, en algún momento, lo que sí es más seguro es que cada uno de los que estamos en esta conferencia nos vamos a morir. Y ese es nuestro fin de mundo. Y eso sí va a pasar antes de 100 años. Entonces, eso es lo que sí deberíamos como que tener más presente, porque cuando sea lo que sea el momento de nuestra muerte, eso debe significar algo para cada uno de nosotros y cómo estamos nosotros preparados para ese momento, ¿no? Entonces es interesante como que tener presente eso y de entender que hoy en día lamentablemente el tema del fin del mundo es un tema de manipulación mediática para obtener resultados, como lo es la misma situación con el COVID, que no estoy diciendo que el COVID sea de mentira, jamás he dicho eso. Dice por acá Eliana, puede ser que los diferentes desastres que ocurren supuestamente predichos se dan porque al escuchar la predicción la mayoría empieza a pensar en eso y terminan ocurriendo por simple ley de atracción. Sí es posible, sí hay desastres que se dan por esa causa que tú estás comentando, Eliana. Dice por acá, seguir hablando de fin del mundo con fecha me parece raro, no creíble con tantas teorías, y relacionarlo con un capítulo de la Biblia Apocalipsis me parece complicado entender con los símbolos que se tratan de explicar. Tienes toda la razón, Lisette. Así mismo es. Sobre todo que el Apocalipsis habla de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que le adjudican. Te lo digo porque yo he estudiado el Apocalipsis bastante, de pie a cabeza en cuanto a su símbolo y todo lo demás. Y no tiene nada que ver con lo que la mayoría de la gente siempre está hablando. ¿Alguna otra pregunta por chat o hablado? Buenas noches. Buenas noches. Aquí habla Gustavo Calme. De verdad que muchas de las cosas que pasan, estoy de acuerdo con lo que habla de la ley de atracción. Y hay a veces como una paranoia colectiva cuando se refiere al futuro, al fin del mundo. Y yo
Tuve mucho tiempo en una organización religiosa por más de 20 años y me pude dar cuenta de que se manipula mucho con el miedo, la culpa y lo que sí enseñé cuando tuve la oportunidad es que cuando se hablaba de cielo, más que un lugar, yo le daba mi opinión de que era una dimensión. Igual creo que lo que tratan de manipularlo con el fin del mundo, yo lo revertiría con pasar a otra dimensión, porque de otra manera no tendría sentido la vida, pues. Y que en la medida que nos asociamos a pensamientos destructivos, ese termina siendo el infierno personal de cada quien. Sí, sí. Y te recomiendo que no nos asociemos a lo destructivo, sino a lo positivo, a lo que es vida, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Exacto. Buenas noches. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo con tus comentarios, totalmente. Yo llamo al cielo estado de conciencia, o el infierno es un estado de conciencia, y lo puedes vivir aquí, no te tienes que morir. Lo vives aquí de acuerdo a cómo tú asumes, sientes y piensas los eventos que estás viviendo. ¿Algún otro comentario o pregunta para cerrar? Hola, buenas noches. Hola, Leide, ¿cómo estás? Buenas noches, Ramiro, muy bien. Como siempre, agradecida de tu información. Solo quería acotar algo que recordé. Es increíble esto del fin del mundo. Hace un par de años atrás, ya no me acuerdo cuál fue, creo que fue la de los mayas. Los tíos de mis hijos, ingenieros ambos, digamos que cómodos en Venezuela, decidieron emigrar porque el mundo se iba a acabar. Yo recuerdo que reunieron la familia y bueno, mis hijos estaban más pequeños y no recuerdo si eran unos 10 años, no sé. Y vendieron 2 casas, los carros, una pequeñita finca que tenía muy linda, y se fueron a un lugar donde las montañas fueran más altas porque la ola iba a ser alta. O sea, una cosa que hoy día yo digo, wow, cómo la mente humana, ellos estaban en algo, no sé si algo errante, una cosa así, les dio esa información, y ellos se fueron a Argentina con el infortunio que perdieron, de verdad que quedaron sin nada, y la gente les decía, no vendas las casas, ellos decían, no, el mundo se va a acabar. Entonces como que Venezuela estaba muy por debajo. Yo no me acuerdo bien porque realmente lo vi como, claro, me asustó, pero a su vez esa parte que yo decía, wow, y admiro, es una gente que admiro porque preparado académicamente y gente que tú admiras por muchas cosas. Me pongo a pensar el cómo la mente humana puede llegar a ser trabajada de una manera tan drástica que te desesperes, y wow, entonces recuerdo con mucho énfasis entonces esa parte del fin del mundo, y muchas veces de niña también recuerdo escuchar a algunos tíos, ¿no?, que el mundo se va a acabar, que el apocalipsis, y como niños crecemos, llegamos adultos con unos temores que no sabemos ni de dónde vienen. Y ahora que haces este taller hoy, qué importante la misión que tenemos con los más chicos, porque no sé si se seguirán escuchando este par de cosas, pero la responsabilidad de decirles, no es así. O sea, no hay argumentos como reales como para que alguien diga alguna doctrina, algún grupo, sociedad, qué sé yo, que el mundo se va a acabar. Quería comentar esto de mis cuñados, porque y cómo ellos pudieron llegar a perder todo, de verdad que todo. Hoy día ya están más adultos, volvieron a emigrar, pero su situación económica no es ni la sombra de lo que era. Y todo comenzó por el temor a que el mundo se iba a acabar. Entonces, quería comentar eso, que lo vi importante por lo del tema que estás hablando. Buenas noches para todos. Bien, gracias por compartirlo, la idea, y te puedo comentar que fueron afortunados porque no los hicieron suicidarse,
fueron afortunados, y seguramente ellos no te contaron de la cantidad de dinero que le entregaron a sus líderes espirituales. Porque siempre hay algo de eso detrás oculto, y ya eso es un tema diferente que poco manejo en público, lo manejo sobre todo en persona, que es el tema de las sectas. Porque es parte del problema, uno de los problemas de la humanidad, y realmente hay demasiadas cosas que están detrás del fin del mundo, más de las que hablo por acá, porque de alguna forma u otra no quiero que me censuren el canal cuando hablara algunas cosas que no debo hablar. Pero es importante que entendamos que hay que tener cuidado con eso, y que lo más importante es lo que dijimos: ser mejores personas cada día, autoevaluarnos y cada día ser mejores, y no importa lo que pase, y ya no importa lo que pase. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero cerrar con una frase que recuerdo ahora cuando dice ser mejores, me encanta, siempre la digo. Dice, si los malos supieran qué negocio es ser bueno, sería bueno aunque sea por negocio. Cierto, así es. Así es, Glaide. Buenas. Gracias. Gracias a ti, Ramiro. ¿Alguien más iba a comentar algo, Nereida? Que te vi que desbloqueaste el micrófono antes de cerrar. Ay, bueno, lo que pasa, estaba desconectando los audífonos. No, excelente, me gusta muchísimo, porque lo que dijiste sobre el miedo, ¿no? Y bueno, y las creencias nos hacen vivir de una u otra forma en un mundo de ignorancia, así tengamos el conocimiento, ¿no? Eso hay que revisarlo constantemente, por eso es que es importante la investigación. Y bueno, como te digo siempre, digo tu inteligencia, Ramiro. Muchas gracias. Más que inteligencia ha sido dedicación. Así que bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Espero de verdad, de corazón, que esto sea para el beneficio de todos, y que hayan disfrutado esta información, y que sobre todo tengamos otro motivo para seguir trabajando sobre nosotros mismos. Así que cuídense, y que Dios los acompañe y los bendiga siempre.